Hola, seguimos en prácticos de introducción a la geometría analítica. Este es el tercer video que tiene que ver con los primeros puntos a tratar en geometría analítica, que tiene que ver con puntos y segmentos, distancias, puntos medios, baricentro, alineación de tres puntos, área de triángulos. Básicamente nos vamos a enfocar en eso en estos primeros videos. Después de este sí, vamos a cambiar de tema, vamos a avanzar un poquito más y vamos a comenzar con ecuación de la recta. Pero vayamos entonces a estos que son los últimos casos de lo que sería la introducción, digamos, a la geometría analítica. Primer ejercicio planteado aquí. Probar que el triángulo que tiene a los siguientes puntos por vértices es equilátero. Tenemos entonces tres puntos, el A, 3, 3, el B, menos 3, menos 3, y el C que tiene unas coordenadas preciosas de números irracionales, menos 3 raíz de 3 y 3 raíz de 3, números que no son exactos. Si lo vamos a escribir de forma decimal, lo podemos aproximar, pero la manera correcta de escribirlos es como están aquí, de forma irracional. Bien, tenemos que probar que son vértices de triángulos equiláteros. Es sencillo, porque en realidad, si tenemos un triángulo equilátero, sabemos que la condición para hacerlo es que los tres lados sean iguales. Entonces, vamos a hallar la medida de los lados, y si las tres son iguales, con eso queda comprobado que se trata de un triángulo equilátero. Vamos entonces primero a hallar la medida de AB. Distancia entre el punto A y el punto B. De 3 a menos 3 hay 6, al cuadrado 36. Lo mismo con la SI. ¿Sí? Recuerden que esta es la fórmula de distancia entre puntos, raíz cuadrada de la diferencia de x al cuadrado y la diferencia de la SI elevado al cuadrado. Entonces, la fórmula práctica, para no hacer todo el planteo de la fórmula, es simplemente restar las x, elevarlas al cuadrado y poner el número. Restarla así, elevar al cuadrado y poner el número. Por eso dije así. ¿Cuánto tengo entre 3 y menos 3? 6 unidades. Al cuadrado, 36. Y aquí lo mismo. 36 más 36 me da 72. Y me queda que el lado AB mide raíz cuadrada de 72. Si no, pueden hacer el planteo, todo paso por paso, 3 menos 3 al cuadrado, etc. Para mí me parece que queda muy largo, pero bueno, queda a gusto del consumidor. Vamos a ver ahora el caso BC. Y acá es donde se empieza a complicar. Y acá sí, por complicarse justamente, vamos a hacer el planteo. Lo que no hice en AB, lo voy a tener que hacer aquí. Porque cuando trabajo con las coordenadas de BC, tengo los números estos irracionales y nos van a complicar un poquito. No es que sea imposible, es un poquito más complicado nada más. No le teman a las expresiones feas. Que sean feas no quiere decir que sean difíciles. Quizás un poco más largas, pero nada más. Bien, vamos a hacer el planteo entonces. Tenemos que hacer la diferencia de las x entre B y C para hallar la distancia, elevar al cuadrado, después la diferencia de la y elevar al cuadrado. Vayamos a eso entonces. Diferencia de x. La x del punto C es menos 3 raíz de 3 y esta es menos 3, o sea que es menos 3, me queda más 3. Al cuadrado, por supuesto. Diferencia de la y. Tengo 3 raíz de 3 menos 3, por eso me queda más 3. Bien, vamos a desarrollar esto que está aquí. Miren qué lindo queda. Acá tenemos un binomio al cuadrado. Usamos la regla de cuadrado binomio. Es cuadrado del primero, o sea, cuadrado de menos 3 raíz de 3. Después tenemos el doble del primero por el segundo. Fíjense, si hacemos 3 por menos 3 raíz de 3, esto es menos 9 raíz de 3. Si hacemos el doble, va a ser menos 18 raíz de 3. Después el cuadrado del segundo es 9, 3 al cuadrado de 9. Y después desarrollamos este otro, de la misma forma. Cuadrado del primero, o sea, 3 raíz de 3 al cuadrado. El doble del primero por el segundo, así que si hacemos 3 por 3 raíz de 3, nos queda 9 raíz de 3. El doble va a ser 18 raíz de 3. Y el cuadrado del segundo, que es 3 al cuadrado de 9. Vamos a operar un poquito esto. Tenemos este cuadrado escrito aquí. El menos 18 raíz de 3 lo tenemos aquí. El 9 está aquí, 3 raíz de 3 está aquí. En realidad lo que hice fue copiar, porque les iba a mostrar algo sobre la misma imagen ahí. Esto es la parte que me interesaba. Fíjense. Acá vamos a elevar al cuadrado este producto, porque es un menos 3 por raíz de 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Y raíz de 3 al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado. Me queda 3 nada más. Y 9 por 3 es 27. O sea que todo esto es 27. Y lo mismo va a pasar con esto.
Ahora sí. Todo esto es 27. 18 raíz de 3 se cancela con este porque hay uno que resta y uno que suma. Y nos queda simplemente el 9 aquí y el 9 aquí. ¿Sí? 27 todo esto, 27 todo esto porque son prácticamente iguales. Fíjense que son los mismos números al cuadrado. Simplemente los dos me dan positivo, pero los dos son iguales. Y se puede hacer el mismo razonamiento que acá. 3 al cuadrado es 9 y raíz de 3 al cuadrado es 3. 9 por 3 queda 27, así que de ahí salió el 27 este. Y ahora si sumamos, 27 más 9 son 36. Y acá también 27 más 9 son 36, o sea que 36 más 36 nos queda raíz de 72. Fíjense que nos dio exactamente lo mismo que teníamos acá que AB. AB era raíz de 72, BC raíz de 72. Vamos a pasarlo un poquito en limpio acá arriba. Y nos falta calcular AC. Mismo procedimiento. Vamos a calcular la distancia entre A y C. Diferencia de las X primero. Menos 3 raíz de 3, menos 3. Es lo que dice aquí, al cuadrado. Diferencia de las Y. 3 raíz de 3, menos 3. Es lo que dice aquí, al cuadrado. Desarrollamos eso. Igual que hoy. Cuadrado del primero. El doble del primero por el segundo. ¿Sí? Si hago menos 3 por menos 3 raíz de 3, me queda positivo 9 raíz de 3. El doble, 18 raíz de 3. El cuadrado de menos 3 es más 9. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Cuadrado del primero es esto que está aquí. Después hacemos el doble del primero por el segundo. Menos 3 por 3 raíz de 3 son menos 9 raíz de 3. El doble sería menos 18 raíz de 3. Cuadrado de menos 3 da 9. Y bueno, en todo ese planteo lo único que hice fue copiar lo mismo y vamos a marcar esta parte para que se vea bien. En realidad podría haberlo marcado en este. No sé por qué no me di cuenta, pero bueno. Es como copiar algo dos veces, no tiene sentido. Pero bueno. Menos 3 al cuadrado es 9 y raíz de 3 al cuadrado queda 3. Y 9 por 3 queda 27. Se repite lo mismo que hoy. O sea que esto de acá también va a ser 27. Lo sacamos en limpio. El 27 por esto va aquí. El 18 raíz de 3 se cancela con el menos 18 raíz de 3. El 9 lo ponemos acá. Esto era 27, es este de aquí. Y el 9, este de aquí. Porque los 18 raíz de 3 se fueron los dos. 27 más 9, 36. Acá también. 36 más 36 nos queda 72. O sea que nos quedó raíz cuadrada de 72. Por lo tanto, los tres resultados fueron iguales. Los tres lados son iguales. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente un triángulo equilátero. No hay otra forma. Pasamos al siguiente ejercicio. Dados los puntos P, 5, 2 y Q, 1, menos 2. Hallar el punto del eje X que equidiste de ambos. Esto suena bastante diferente a lo anterior. Es diferente, pero vamos a razonarlo un poquito. Tenemos entonces un punto del eje X que vamos a llamarlo de forma genérica X. ¿Por qué no? Vamos a llamarle X. Si es un punto del eje X, la y del punto es 0, porque no estoy ni arriba ni abajo. Estoy sobre el eje X. Entonces la ordenada es 0. Y X vamos a llamarle minúscula a la abscisa de ese punto, que es el que hay que hallar. Porque pide hallar el punto del eje X, o sea, pide hallar las coordenadas del eje S, del punto S. X vamos a llamarle a la abscisa y 0 a la ordenada porque ya sabemos que es 0. Entonces, la distancia de ese punto tiene que ser la misma, tanto a P como a Q, porque dice hallar el punto del eje X que equidiste de ambos. Entonces vamos a plantear la distancia del punto P al punto X. Del punto P 5, 2 al X0. Distancia entonces. Diferencia de X, X menos 5 al cuadrado, más diferencia de la Y. Entre 0 y 2 hay 2 al cuadrado 4. Esa es la distancia entre el punto P y el punto X que tenemos que hallar. Vamos a operar un poquito. Cuadrado de binomio. Cuadrado de X, X al cuadrado. Doble del primero por el segundo. X por menos 5 son menos 5X. El doble, menos 10X. Cuadrado de menos 5 da más 25 y después tenemos el 4. Así que entonces tenemos esta expresión que, de alguna forma resumida, 25 más 4 da 29. Nos queda entonces la distancia de P a X. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entre Q y X. Es decir, el otro punto con X. Diferencia de X. Este es X, este es 1. X menos 1 al cuadrado. Diferencia de las ordenadas. Este es 0, este es menos 2. La diferencia es 2. Al cuadrado 4. Desarrollamos ahora cuadrado de binomio. Cuadrado de X, X al cuadrado.
doble del primero por el segundo. X por menos 1 da menos X. El doble es menos 2X. Cuadrado de menos 1 es más 1. Este 4 que teníamos aquí. Y ahora sí, 1 más 4 nos da 5 y nos queda eso. Esa es la distancia de Q a X. Bien, esas distancias tienen que ser iguales. Porque el ejercicio dice que este punto tiene que estar a la misma distancia de ambos. Por lo tanto, Px y Qx tienen que medir lo mismo, tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, los dos resultados que tenemos a la derecha, este y este, tienen que ser iguales. Y es lo que escribimos. Primer resultado, aquí igual al segundo resultado. Entonces el problema se reduce a resolver esta ecuación. Elevamos al cuadrado, se nos van las raíces. Cancelamos los términos al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado con X al cuadrado se van porque están de los dos lados. O sea, podemos pasar este restando, se nos va con este. Nos queda menos 10x más 29 y acá nos queda menos 2x más 5. Ahora vamos a despejar. Vamos a pasar los términos en x para la izquierda y los independientes a la derecha. Este 12 que está restando pasa sumando. Este 29 que está sumando pasó restando. Y ahora sí. Menos 10x más 2x son menos 8x. 5 menos 29 queda menos 24 y despejamos x. Menos 24 sobre menos 8 lo que nos da 3. Entonces hallamos el punto que pedía el ejercicio. Es el punto 3, 0. La abscisa es 3 y la ordenada 0. Y quedó resuelto. Si lo fuéramos a hacer de una manera gráfica esto, estamos hablando de un punto que esté a la misma distancia de dos puntos fijos, que podrían ser los extremos de un segmento. Eso se haría usando mediatriz, es decir, si consideramos el segmento PQ, hacemos la mediatriz de PQ y sabemos que el punto va a estar en algún lugar de la mediatriz. Como pertenece al eje X, donde corte la mediatriz al eje X, ese sería el punto, y sería el punto 3, 0. Pero lo dejamos para más adelante cuando trabajemos con ecuaciones de rectas y todo eso. Quería mencionarlo por si alguno se quedó pensando. Vamos a este ejercicio ahora, esta propuesta. Tenemos estos dos puntos, el P5,1 y el R1,2. Pide hallar otro punto, ¿sí? El punto Q. Tiene que ser del eje X, o sea que sabemos que la ordenada es 0, tal que el ángulo PQR sea recto. Y no hemos hablado de ángulos hasta ahora. Solo hemos hablado de distancias, de puntos medios. Uno puede decir, ¿y cómo puedo relacionar esto? Vamos a analizar un poquito. Vamos a ver este dibujito. Tenemos por un lado un punto P, 5,1. Más o menos por acá. Este sería el punto P, 5,1. 5 la X, 1 la Y. El punto R, 1,2. Este de aquí, 1 de X, 2 de Y. Así que tengo acá entonces el punto P y acá el punto R. Hay que hacer un punto Q que esté sobre el eje X que forme ángulo recto. En Q, la letra del medio siempre es la del vértice del que se está hablando. El vértice Q es el del ángulo del que estamos refiriéndonos acá, o sea que es el recto. Este sería un caso. Fíjense, si acá tengo el punto entonces R y este el punto P, y acá el Q, esto que está en rojo sería un ángulo recto. Cumple con las condiciones. P está acá, Q está acá, R está acá, Q sería el punto del eje X que forma 90 grados aquí un ángulo. Y también tendríamos otro más acá. Fíjense que lo mismo. Si este es el punto R, y este es el punto P, y este es el punto Q, ángulo recto en Q. O sea que tengo estos dos lugares posibles para responder el ejercicio. Pero vamos a determinarlos, vamos a ver realmente cómo llegamos a eso, usando el análisis. Y la idea es, ese punto Q para empezar, sabemos que la ordenada es 0 porque está en el eje X. Vamos a llamarle X a la abscisa, que son los valores que están sobre el eje X aquí. Bien, vamos a hallar distancias, que es lo que tenemos hasta el momento, porque no tenemos otra herramienta. ¿Sí? Vamos a hallar distancias. Y ya me voy a adelantar a algo. Recuerden que los triángulos rectángulos verifican el teorema de Pitágoras. Si acá señalamos en lo que está en rojo aquí como ángulo recto, y lo unimos aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa entre P y R. Y sabemos que en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que tiene que ver con las medidas de los lados. Por ahí viene la mano. Vamos a calcular las distancias primero, ¿sí?
La distancia es al cuadrado en realidad, porque el teorema de Pitágoras, digo, no tiene sentido tampoco demorar mucho esto. Pitágoras asegura que si el triángulo es rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a calcular esos cuadrados de los catetos y de la hipotenusa y poner la condición que la suma de los cuadrados de los catetos sea el cuadrado de la hipotenusa. Con eso nos aseguramos que el triángulo sea rectángulo y eso nos garantiza que el ángulo este sea recto. Así que entonces, vamos a calcular primero el cuadrado de PQ. Recuerden que P es este punto y Q sería este. PQ. Un cateto. Vamos a hallar entonces el cuadrado de PQ. Acá tenemos las coordenadas de Q y acá las de P. Cuadrado sería la distancia que está aquí con la raíz cuadrada elevada al cuadrado, porque es el cuadrado de la distancia. Diferencia de x entre x y 5, x menos 5. Diferencia de y entre 0 y 1 y 1, al cuadrado es 1. Entonces nos queda que se nos cancela el cuadrado con la raíz, simplemente nos queda esta cantidad, desarrollamos, cuadrado del primero, x al cuadrado, doble del primero por el segundo, porque esto es un binomio, x por menos 5 son menos 5x, el doble sería menos 10x, cuadrado de menos 5 da más 25, y el 1 que teníamos aquí. En limpio nos queda eso, porque 25 más 1 es 26. Esto entonces es el cuadrado de PQ, el cuadrado de el cateto este de aquí, o este de aquí en celeste si miro el otro ángulo recto que hay. Tiene esa expresión. Ahora vamos a plantear el otro cateto, que sería QR. Si este es Q y este es el punto R, sería QR. De nuevo, vamos a elevar al cuadrado la fórmula de la distancia. Vamos a sustituir para ver cómo nos queda la distancia entonces. Diferencia de x entre x y 5, estamos haciendo con R. Entre x y 1 es x menos 1. Entre 0 y 2 es 2, al cuadrado 4. Ahora sí, cuadrado se cancela con la raíz, nos queda esto. Desarrollamos el binomio. Cuadrado de x, x al cuadrado, doble del primero por el segundo, menos 1 por x son menos x, el doble sería menos 2x, cuadrado de menos 1 es más 1 y tenemos el más 4. Si lo pasamos en limpio, aquí tenemos que 1 más 4 da 5 y lo demás queda igual. Y tenemos el cuadrado entonces de QR. O sea que tenemos los cuadrados de dos catetos ya, de QR y de PQ. Vamos a hallar la hipotenusa, que es la que no está dibujada aquí en el esquema, que sería entre P y R. Que es la misma para los dos dibujos que tenemos acá, el que está en celeste y el que está en rojo. Coincidiría porque P y R ya están definidos en la letra, por lo tanto, queda definida. PR. Diferencia de las x entre 5 y 1 hay 4, al cuadrado es 16. Y la diferencia de las y entre 1 y 2 hay 1, al cuadrado 1. Se nos cancela el 2 con la raíz y 16 más 1 nos da 17. ¿Sí? Entonces nos queda 17 esa distancia. Ahora vamos a plantear la condición. Ese ángulo tiene que ser recto, por lo tanto el triángulo que se formaría es rectángulo. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice esto. Nos dice que un cateto al cuadrado, PQ, sería por ejemplo este, más el otro, QR, al cuadrado, tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, que es PR. Entonces lo escribimos así. Fíjense. Primero, PQ. Es este que está acá. Fíjense, lo subrayé en este color, que no sé cómo definirlo. Si es un rosado mezclado con un magenta violeta, no sé. Bueno, ese es PQ. Más QR, en verde pálido, tiene que dar igual a PR al cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado más este cuadrado me da este al cuadrado. Eso es lo que pusimos acá. Y hay que resolver la ecuación. X al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Menos 10x menos 2x son menos 12x. Y 26 más 5 son 31. El 17 pasa restando, 31 menos 17 queda 14. Y nos queda esta ecuación de segundo grado, que si la simplificamos, porque son todos números pares, la mitad de cada número nos quedaría 1, menos 6 y 7, que es esto. Entonces usamos la formulita de Bhaskara y vamos a resolver a ver qué es lo que nos queda. Tenemos por un lado, opuesto de b, si acá es menos 6, ponemos 6. b al cuadrado, menos 6 al cuadrado es 36. Menos 4 por a por c, menos 4 por 1 es menos 4, por 7, menos 28. Sobre 2 por 1, que es 2,
nos queda entonces que el 36 menos 28 es 8. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy con números irracionales. El 8 lo escribimos como 4 por 2, para que raíz de 4, que es 2, nos queda de una manera simplificable completamente. Fíjense, 6 dividido 2 nos queda 3, y 2 raíz de 2 dividido 2 se nos cancela este 2 con este 2 y nos queda solamente raíz de 2. De forma aproximada son esos dos resultados y aproximadamente nos quedaría eso. O sea que tenemos dos resultados. La pregunta del millón, ¿por qué nos da dos resultados? Ya lo teníamos aquí en el dibujo, estos dos. Y fíjense si no tiene sentido. 4 con 41 sería esta de acá, esta entre el 4 y el 5, miren, forma bien un ángulo recto. Y la otra, 1 con 59, anda acá, entre el 1 y el 2, más cerca del 2, es aquí. Exactamente formaría un ángulo recto. Por lo tanto, efectivamente, esto es lo que el ejercicio está pidiendo. Vieron cómo con solo distancias podemos plantear una condición, por ejemplo, de que haya un ángulo recto presente, cuando todavía en esta asignatura no hemos hablado de ángulos en ningún momento. Así que hay muchas opciones aquí. Y bien, los puntos entonces, ¿cómo nos quedan? La abscisa, que es lo que hallamos, porque fue x lo que despejamos, 4 con 41, que sería 3 más raíz de 2, y 0 la ordenada, porque ya lo teníamos originalmente cuando dijimos que el punto Q era x0. Y el otro punto posible es este, 3 menos raíz de 2, 0. Esa es la respuesta a este ejercicio entonces. Pasemos a otro. Pueden pausarlo, pueden volver a ver el anterior, porque entiendo que tiene mucho detalle, pero seguimos haciendo nuevos ejercicios sin detenernos. Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos y da estos tres. Este es bien sencillo porque es aplicación directa de fórmula para familiarizarnos con el tema. Área de triángulos. Y bueno, vamos a la fórmula. Este era el resumen. Área de triángulos está aquí en rojo. Recuerden, área de triángulos era la mitad del valor absoluto de un determinante. En el determinante poníamos las coordenadas de los tres vértices del triángulo, las abscisas en la primera columna, las ordenadas en la segunda, y en la tercera columna solo unos. Entonces, hallábamos el determinante, usamos el valor absoluto y la mitad de eso era el área. Entonces, ahora sí, tenemos que hallar el área del triángulo que tiene estos vértices. Planteamos la formulita. Los puntos son 5, 1, acá lo tenemos, 5, 1, 1 menos 6 y 3, 3 aquí. La tercera columna con unos y todo sobre 2. Vamos entonces a hacer el cálculo. Tenemos el determinante, vamos a usar la regla de Sarrus, vamos a copiar las dos primeras columnas a la derecha y vamos a multiplicar. Primero, las que son de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. 5 por menos 6 son menos 30, por 1 menos 30. 1 por 1, 1, por 3, 3. 1 por 1, 1, por 3, 3. Y de esa forma quedan las que son en este sentido. Ahora vamos a hacer las que son en el otro sentido, las que restan. Tenemos primero 3 por menos 6 son menos 18, por 1 menos 18, como cambia el signo queda más 18. 3 por 1, 3, por 5, 15, como cambia el signo menos 15. 1 por 1 da 1, como cambia el signo menos 1. Si quieren pueden pausarlo, verificar las operaciones para que esto no les sea tan complicado de ver. Queda a criterio de ustedes. Y ahora sumamos todo, nos da menos 22. Fíjense que menos 30, más 3 son menos 27, más 3 son menos 24, más 18 queda menos 6, menos 15 queda menos 21 y menos 1 queda menos 22. Ese es el determinante, menos 22. Lo vamos a sustituir en la fórmula que tenemos acá arriba, pero en valor absoluto, porque es valor absoluto de lo que nos da el determinante. Entonces ponemos 22 positivo sobre 2 y eso nos da 11 y esa es entonces el área de este triángulo. De esa forma se calcula el área de un triángulo conociendo los tres vértices. Si no se acordaban, recomiendo que vean el video que tiene que ver con esto. No recuerdo si es el primero o el segundo de la serie que estamos haciendo de teórico, pero está un poquito más atrás. Veamos otro ejemplo. Entonces, hallar la abscisa, o sea la x del punto S. X sub S se llama la abscisa y la ordenada es 2, porque es X sub S 2. Para que con los puntos T, 4 menos 4 y U menos 1, 3, forme un triángulo de área 22. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a plantearlo. Tenemos la fórmula del área. En el área colocamos los tres vértices. El vértice S, que es 1, XS2, lo tenemos aquí, lo colocamos. 4 menos 4 es otro vértice y menos 1, 3, el otro vértice. Y colocamos después unos en la tercera columna, todo sobre 2.
Bien, vamos a calcular ese determinante. Vamos a usar la regla de Sarrus, copiamos las dos primeras columnas a la derecha y empezamos a multiplicar. Tenemos entonces, menos 4 por 1 son menos 4, por x sub s son menos 4x sub s. 2 por 1 por menos 1 da menos 2, lo colocamos acá. 1 por 4 por 3 da 12, lo colocamos acá. Ahora en el otro sentido, así, para cambiar el signo, para restar. 1 por menos 4 son menos 4, por menos 1 da 4 positivo, ponemos 4 negativo. 3 por 1 3, por x sub s es 3x sub s, pero restamos porque estamos cambiando el signo. Ahora hacemos 1 por 4 son 4, por 2 son 8, ponemos menos 8 porque estamos cambiando el signo. Resumimos el resultado, menos 4x sub s menos 3x sub s son menos 7x sub s. Menos 2 menos 4 son menos 6. Más 12 son 6. Menos 8 menos 2. Y tenemos entonces este resultado. Ahora bien, vamos a entender la situación. Sabemos que el área del triángulo tiene que dar 22. Eso implica dos cosas, gente. Dos detalles. Que el determinante puede dar 44 o puede ser menos 44. Porque no se olviden que el área es el valor absoluto de eso. Si el determinante nos da 44, el área va a ser 22. Pero si el determinante es menos 44, también el área nos va a dar 22. Por lo tanto, el determinante nos puede dar tanto 44 positivo como 44 negativo. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, que es el determinante, puede tomar cualquiera de los dos valores. Entonces podemos asegurar que puede ser 44 o puede ser menos 44. Y esto nos lleva a dos caminos diferentes. Vamos al primero. Vamos a entender la situación y por qué también. Supónganse que tenemos este segmento. Este segmento sería el que tiene por extremos a los dos puntos que son de partida. Vamos atrás. A ver. El punto T y el punto U. Son estos. El punto T y el punto U. El ejercicio plantea que el punto de abscisa 2, no sabemos la... Perdón, de ordenada 2, no sabemos la abscisa, es el otro vértice. Entonces, tenemos la abscisa para hallar y 2 es la ordenada. ¿Qué significa esta recta horizontal que represento acá? Supónganse que esta recta horizontal está con una ordenada 2. Eso significa que todos los puntos que estén sobre esta recta tienen un valor de i de 2. Todos. Entonces, sobre esta recta va a estar el punto S que me pide el ejercicio. En algún lugar de esta recta. Con la condición de que el área que me forme con esta base del triángulo, que es la que tiene los puntos T y U, T pongámosle que fuera este y U que fuera este, ¿sí? Entonces el punto S, que va a estar en algún lugar de acá, me va a formar un triángulo cuya área va a ser la que me pide el ejercicio que sea 22. Puede estar ahí, por ejemplo. Pero también puede estar ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo dos puntos asegurados del triángulo, este y este, y conozco la ordenada del vértice que me falta, que va a estar en algún lugar de esta recta, tengo dos chances, porque como el triángulo puede estar para este lado o para este otro lado, yo puedo tener de dos formas distintas la misma área, que esta superficie sea igual a esta. Entonces voy a tener dos resultados diferentes. Por eso hago este planteo. Entonces, vamos a hacer el primer camino. El 2 este va a pasar sumando. 44 más 2 da 46. Despejamos x sub s, el menos 7 pasa dividiendo. Eso nos queda menos 46 séptimos. Ahí tenemos una abscisa. Este es un triángulo el que tiene por vértice menos 46 séptimos, menos 46 séptimos, 2, que el área me va a dar 22. Pero también si uso este otro camino. Acá hago este planteo, este 2 que está restando lo paso sumando, menos 44 más 2 me queda menos 42, este menos 7 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda exactamente 6. Entonces tengo también otro punto, el punto 6, 2. Entonces, de las dos maneras obtengo triángulos cuya área me da 22. Porque tengo triángulos, si tengo una base que es TU, tengo un triángulo para un lado y otro triángulo para el otro lado. Entonces tengo esos dos puntos que son los puntos que me pide el ejercicio. Y bueno, ¿quieren verlo de nuevo? Mírenlo bien.
Seguimos. Ejercicio 6. Verificar si los puntos de coordenadas 3, menos 1, 5, 3 y menos 2, menos 11 están alineados. Para esto vamos a usar la condición de alineación de 3 puntos. En el resumen de fórmulas que era esta fórmula. El determinante en cuestión, el mismo que usamos para hallar el área del triángulo, tenía que ser 0. Entonces, tenemos los puntos estos, si ese determinante nos da 0, listo. ¿Cómo lo armamos? Con las coordenadas 3, menos 1, 5, 3 lo colocamos acá, menos 2, menos 11 aquí y unos a la derecha. Copiamos las dos primeras columnas y hacemos las multiplicaciones. 3 por 3, 9, por 1, 9. Menos 1 por 1 por menos 2 queda más 2. 1 por 5 son 5, por menos 11 menos 55. Y después en el otro sentido. Menos 2 por 3 son menos 6, por 1 menos 6, pero como cambia el signo ponemos más 6. Menos 11 por 1 son menos 11, por 3 menos 33, cambiamos el signo, queda más 33. 1 por 5, 5, por menos 1 menos 5, cambiamos el signo y queda más 5. Ahora sí, sumamos todo. 9 más 2 son 11, menos 55 queda menos 44, más 6 es menos 38, más 33 queda menos 5, más 5 da 0. Efectivamente dio 0, por lo tanto están alineados. Veamos otro más. Y si no me equivoco, este va a ser el último de los que tengo preparados. Hallar la ordenada del punto H. 1, Y. Y es la ordenada justamente. Para que esté en la misma recta que los puntos del ejercicio 6. No hemos hablado todavía de ecuación de la recta. Pero si sabemos que está en la misma recta es porque está alineado con ellos. Entonces lo lógico es que si está alineado con los 3, va a estar alineado con cualquiera de los otros dos. Entonces planteamos esto. Un punto cualquiera de estos, por ejemplo el 3 menos 1, otro punto cualquiera, por ejemplo el 5, 3, y el punto que tenemos aquí, y 1. Colocamos 1 en la tercera columna, y este determinante tiene que ser 0. ¿Por qué? No utilicé el menos 2 menos 11, no era necesario. Se supone que si este punto está alineado con los otros 3, está en una sola recta. Hay una sola recta que está alineada con 3 puntos, no hay más de una. Por lo tanto, este punto va a estar alineado con cualquiera de estos dos. Yo elegí los dos primeros, pero podría haber elegido 3 menos 1 y menos 2 menos 11, en lugar de usar el 5, 3. O podría haber elegido, por ejemplo, el 5, 3 y el menos 2 menos 11 y dejar de lado el 3 menos 1. O sea, aquí utilizar los dos puntos de los que tenía acá, y eso sí, usar el que tenemos que hallar, obviamente, porque si no, no nos aparece la incógnita. Aquí. Y bueno, pasamos a resolverlo. Copiamos las dos primeras columnas y multiplicamos. 3 por 3 es 9, por 1 9. Menos 1 por 1 por 1 da menos 1. 1 por 5 por i son 5i. Pueden pausarlo si voy muy rápido con las operaciones. Ahora cambiamos el sentido. 1 por 3 por 1 da 3. Cambiamos el signo, queda menos 3. I por 1 por 3 son 3i. Cambiamos el signo, menos 3i. 1 por 5 por menos 1 son menos 5. Cambiamos el signo y queda más 5. En limpio nos queda esto, que tiene que dar 0. Ahora bien, vamos a procesar un poquito esto que tenemos acá. En i tenemos 5i menos 3i, son 2i. El número tengo 9 menos 1, 8. Menos 3, 5. Más 5, 10. Así que más 10. Y eso tiene que dar 0. Despejamos. Pasa el 10 restando, pasa el 2 dividiendo, y nos queda que i vale menos 5. Con eso hallamos la ordenada del punto H. El punto H es 1 menos 5. Si ahora colocáramos este menos 5 acá, esto determinante nos va a dar 0, efectivamente, y eso nos probaría que este punto está alineado con estos dos, con el 3 menos 1 y el 5, 3. Si está alineado con esos, obviamente también va a estar alineado con el menos 2 menos 11, porque está alineado con ellos, por estar en la misma recta. Y bueno, con esto sí, ahora damos por finalizada la parte práctica de todo lo que es el temario de introducción a la geometría analítica. Lo que va a seguir en la siguiente tanda de videos es el tema ecuación de la recta. La idea es, una vez terminando eso, pasar a circunferencia, después parábola, elipse, hipérbola en ese orden. Por cualquier pregunta, a las órdenes quedo, las escriben en la cajita de comentarios y con mucho gusto las voy a responder. Un abrazo para todos.